Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al primer podcast de Audience. Los colaboradores para este podcast son Laura Bonastre. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ella me ayudará a hacer la entrevista a Antonio Turiel y el otro colaborador de hoy es Óscar Planés. ¿Qué tal, Óscar? Hola Guillem, ¿qué tal? Bueno, Óscar dirigirá la última sección, que es dedicada a una bibliografía comentada sobre el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué tema nos ocupa hoy? Bueno, pues hoy entrevistamos a Antonio Turiel, un científico que dedica gran parte de su vida a investigar la situación energética que nos aqueja. Las preguntas a las que quiere responder en sus publicaciones están principalmente relacionadas con el futuro colapso del sistema económico y social a raíz del agotamiento del petróleo. Por ejemplo, preguntas como ¿cuándo pasará? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Realmente las alternativas están en manos de los ingenieros y físicos? Bueno, las respuestas ahora las veremos y espero que os quedéis hasta el final. Esta entrevista, para vuestra información, estará publicada en formato escrito, en catalán y en castellano, en RCUP y RACO, en nuestra revista, en Revista Audience, y la podéis consultar cuando queráis. Y sin más dilación, que empiece el podcast. Entrevista. Por una serie de problemas técnicos, no se ha podido grabar la segunda parte de la entrevista con una calidad de audio mínima. Por ello, si queréis acceder a esas 3 o 4 preguntas, deberéis entrar en nuestra web y leerlas en formato escrito. Perdonad las molestias. Vamos a dar paso ya a la entrevista del episodio de este podcast. Tenemos ahí con nosotros a Antonio Turiel Martínez. Él es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, pero además de eso ocupa gran parte de su tiempo en hacer divulgación científica. Concretamente habla sobre sus investigaciones respecto a la explotación de los diferentes tipos de energía y su papel en nuestro sistema económico y político actual. En especial ha investigado las consecuencias que tendrá la disminución de la disponibilidad de los combustibles fósiles, como ahora nos contará. En línea con su tarea divulgativa, ha publicado recientemente un libro titulado Petrocalipsis y publica artículos usualmente en su blog llamado The Oil Crash. Hola, muy buenas, Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, yo la primera pregunta que quería hacerte es sobre el título del libro. El título del libro, como he dicho ahora mismo, es Petrocalipsis. ¿Cómo definirías exactamente este término? Lo de Petrocalipsis sería básicamente un apocalipsis causado por la falta de petróleo, ¿no? Y en realidad es un título provocativo para invitar a la gente a pensar y también más acercarse al libro y resume de una manera bastante gráfica, un poco extrema si quieres, de qué es de lo que se habla en el libro, ¿no? Porque en el libro al final de lo que se habla es que si no tomamos medidas para adaptarnos a este inevitable descenso energético causado por la disminución de la disponibilidad de petróleo, pues podemos tener consecuencias muy duras que pueden llegar incluso hasta esta palabra que ahora se ha puesto tan de moda, el colapso. Vale, entonces, ¿cuáles son los principales problemas enlazados con la indisponibilidad del petróleo, enlazados con este colapso que acabas de mencionar? Bueno, yo creo que lo primero que habría que explicar es por qué va a producir esta carencia de petróleo, ¿no? Porque la visión, digamos, estándar en el mundo académico es que si uno pone más dinero sobre la mesa o si uno está dispuesto a pagar un precio más alto, pues vas a tener lo que quieras, en particular petróleo. Esto no es verdad porque el petróleo no solamente es un recurso finito, hay una cantidad concreta dentro del planeta y se regenera a ritmos de millones de años, con lo cual no podemos pensar que lo vamos a recuperar al ritmo que lo estamos gastando, pero es que además hay un problema de a qué velocidad se puede extraer, porque el petróleo está dentro del subsuelo, está en rocas que no siempre dejan fluirlo bien, está a profundidades diversas y los yacimientos fáciles de explotar ya los hemos acabado prácticamente todos, y lo que nos va quedando es lo que es más difícil de explotar y como consecuencia de ello, el problema que te encuentras es que va fluyendo a una velocidad diferente. Y si tú estás dispuesto a pagar 1 millón de euros por barril, pues a lo mejor sí que puedes traerlo a un poco más de velocidad. Pero también ahí el problema está en que como el petróleo es la principal fuente de energía que utilizamos en el planeta, nosotros no podemos permitir que tenga un precio cualquiera porque pasando un cierto límite de precio, y esto ya está estimado, esto lo estimó el profesor James Hamilton ya hace unos cuantos años, cuál es el máximo precio que puede soportar la economía, y digamos que estaría en algún sitio entre los 120 y los 150 dólares por barril, pues por eso mismo que no lo puedes sacar a cualquier precio, con lo cual tienes que aceptar que a partir de un cierto momento pues la producción va cayendo lentamente porque va sacando lo que se puede sacar al precio que lo puedes pagar, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener esta disminución inevitable del ritmo de producción de petróleo?
Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Pensemos que todo, se puede decir que la sangre del sistema económico es el petróleo, ¿no? Nosotros la mayoría de las máquinas las movemos con combustibles derivados del petróleo y en particular esto tiene gran importancia en el transporte, ¿no? El 99% del combustible utilizado en transporte es petróleo y entonces os podéis imaginar lo que pasaría si hubiera problemas para abastecer los camiones que están llevando mercancías de unos lugares a otros, en particular alimentos y otros bienes indispensables a las ciudades y a los centros de consumo. ¿Cómo se van a mover los tractores si no hay petróleo? ¿Cómo se van a mover los barcos, los aviones, las máquinas excavadoras que utilizamos para arreglar las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? El petróleo, además, tiene un gran valor, no solamente como combustible, sino como fuente de un montón de productos que se utilizan de residuos químicos que se extraen por la industria petroquímica justamente para un montón de productos que utilizamos, algunos que son bastante, se puede decir, indispensables, ¿no? O sea, productos que se están utilizando para hacer medicamentos, por ejemplo. También, pues, todos los productos que estamos utilizando para sanear, para potabilizar. Y el problema que tenemos ahora mismo es que nos estamos acercando a una situación en la que la cantidad de petróleo que va a estar disponible para nuestra sociedad se va a reducir rápidamente y tenemos que tomar medidas adaptativas muy rápidas porque si no tenemos un riesgo real de que se produzcan grandes disfuncionalidades e incluso pues colapso, ¿no? Finalmente. Sí, claro, respecto a este colapso, en varios medios has pronosticado que en 2025, es decir, en 4 añitos, entraremos en una doble crisis que, según interpreto, es muy similar a lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿en qué te has basado exactamente para hacer una predicción tan precisa de respecto a 4 años? No. Ojalá fuera en el 2025. Yo creo que va a ser el 2022 o 2023. O sea, pero esto realmente no es nada ni siquiera que lo diga yo. Es que eso es lo peor. Es que ni siquiera la previsión es mía, ¿no? Hay un problema que viene pasando desde el año 2014 y es que las compañías petroleras están reduciendo la cantidad de dinero que están invirtiendo en lo que se llama el segmento upstream del negocio, que es la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Tenéis que pensar que del año 1998 al año 2014 la cantidad de dinero que las compañías petroleras gastaron para buscar nuevos yacimientos y ponerlos en explotación se multiplicó por 3. Realmente incrementaron muchísimo el esfuerzo porque estaban viendo que había problemas para conseguir incrementar la producción de petróleo. A pesar de sus denodados esfuerzos, porque además ellos conocen bien el negocio, además es una industria con una alta capacidad tecnológica e industrial, y como digo, a pesar de sus denodados esfuerzos, en el año 2005, y esto ya todo el mundo lo sabe y lo acepta, se llegó al máximo de producción del petróleo crudo convencional, que es el petróleo, ¿sabéis estos pozos que vemos que cabecean en las películas, que suben y bajan? Ahí, estos son los pozos típicos de que se extrae el petróleo, pues el líquido negro que conocemos todos, que es el líquido además más versátil, que es el que sirve para producir una gran cantidad de productos y de combustibles. Desde el año 2005 nos encontramos en una situación de primero estancamiento de la producción de este petróleo crudo convencional y después un ligero descenso que se está acelerando en los últimos años. Para compensar la falta de este líquido tan versátil de petróleo crudo convencional, se han producido un montón de otras sustancias que se parecen más o menos al petróleo, que bueno, se las procesa, bueno, lo que iba quedando, vaya. Entonces, ahí se ha cogido de todo. Desde los petróleos ultrapesados, que básicamente son bitúmenes, es prácticamente alquitrán, que luego lo tienes que procesar junto con gas natural para convertirlo en algo que se puede refinar en una refinería. Los biocombustibles, que realmente no tienen un rendimiento neto energético que merezca la pena comentar. Y luego ya por último el fracking en los Estados Unidos, que realmente además da una sustancia de muy baja calidad. Y es con esto con lo que hemos ido tirando hasta ahora. El problema de todo esto es que todos estos otros hidrocarburos no convencionales que se han puesto en marcha tenían el inconveniente no solo de que producían sustancias de peor calidad, sino que además costaba mucho más explotarlos, materialmente y económicamente, con lo cual iban dejando un rendimiento cada vez más malo para las compañías. La situación llegó a tal punto que el julio del año 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos en un informe alertaba que las 127 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo estaban perdiendo dinero a un ritmo de $110.000 millones al año en los años 2011, 12, 13 y 14. Tenéis que pensar que justo ese es el periodo en el que el precio medio del barril de petróleo ha sido el más caro de la historia. Tuvimos un pico de precios en el año 2008, en medio de la crisis. Del año 2011 al año 2014 el precio se mantuvo muy alto, hasta agosto del 2014, en torno a $110 el barril. Con los precios medios más altos de la historia, incluso teniendo en cuenta la inflación,
resulta que estas compañías perdían dinero a las puertas, del orden de 110.000 millones de dólares al año. Por eso no es extrañar que en el año 2014 dijeran, bueno, se acabó. ¿Se acabó? Fijaos lo que ha hecho, por ejemplo, Repsol. Repsol, el año 2014, gastaba 1.500 millones de dólares durante el año 2014 para buscar y poner en marcha nuevos yacimientos. En el plan estratégico que han aprobado hace un mes, pretenden gastar solamente 150 millones al año en eso mismo, una reducción del 90% en solo 7 años. Esto no es una cosa sola de Repsol. Si miras el conjunto de la industria, ha reducido su inversión en un 60% desde los máximos de 2014. Esto la Agencia Internacional de Energía obviamente lo ha visto, ha enviado en sus informes anuales varios avisos a navegantes, pero ya viendo que efectivamente aquí no hay nada que hacer, ya el año 2018 preveía una caída del 34% en la producción del año 2018 hasta el año 2025. ¿Qué ha pasado? Que encima ahora ha venido la COVID. Y si la situación era mala antes de la COVID, porque ya llevamos unos cuantos años de desinversión, también tenéis que pensar que el efecto de la desinversión no se nota inmediatamente, Pero ahora ya sí, ahora ya está llegando. Y además, con la sucesión de quiebras que tenemos en el fracking en los Estados Unidos, nos encontramos que la producción de petróleo podría caer hasta un 50% de aquí al 2025. Es la propia Agencia Internacional de Energía que lo dice, y hasta BP en su último informe daba por hecho de que se va a producir un descenso durante los próximos años, aunque ellos atribuyen a un pico de demanda. O sea, es que ahora nos hemos dado cuenta de que no nos interesa el petróleo y lo queremos dejar en el subsuelo, porque de repente todos hemos tenido una conciencia ecológica, ¿no? Bueno, esto evidentemente no hay quien se lo trae. El problema de lo que te estoy diciendo es que si se va a reducir a un ritmo de un 10% más o menos cada año de aquí al 2025, con la COVID, la pérdida de consumo equivale más o menos a eso, a lo que se va a perder a partir de ahora cada año, con lo cual este año básicamente es para que la producción de petróleo caiga lo que se perdió de consumo con la COVID. El año que viene, pues ya entramos en una situación en la que va a empezar a faltar petróleo. Incluso si tenemos mala suerte, esto podría empezar a pasar a partir de finales de este año. Evidentemente, nada está escrito en piedra, O sea, evidentemente existe una cierta posibilidad de reaccionar. Pero esto depende de los gobiernos. Entonces, los gobiernos tienen que empezar a reaccionar. Si los gobiernos reaccionan, tomando medidas, drásticas y enérgicas, este problema se puede llegar a paliar parcialmente, no totalmente. Y se puede retrasar lo peor, y que lo peor no sea tan grave, pero en todo caso no es en 2025. Yo creo que los problemas serios se van a empezar a sentir entre el 2022 y el 2023. Y luego irán a peor, claro. O sea que la situación es peor que lo que me preguntabas. Como hemos comentado, las fuentes de energía no renovables tienen fecha de caducidad y vemos y sabemos que cada vez estamos más cerca de ella. Actualmente hay alternativas de fuentes renovables, pero no son suficientes. De las líneas de investigación actual, ¿cuáles crees que son las fuentes de energía más prometedoras? Te hemos oído hablar en algún caso de fusión en frío, energía extraída de mareas, energía geotérmica. Dentro de las tecnologías alternativas, digamos, al petróleo, que pueden intentar sustituir al petróleo, por las fuentes no renovables, el problema que tenemos es que el carbón y el uranio parece que también ha empezado su proceso de declive final, y la única que todavía no lo ha hecho es el gas natural, que el gas natural en algunos aspectos puede sustituir al petróleo, pero es que ya estamos temiendo que va a llegar también a su proceso de declive durante esta década, y si hacemos más recurso a él, pues es más probable que empiece antes a declinar. Entonces las alternativas podrían ser, otro tipo de fuentes de energía. Yo de la fusión en frío no he hablado mucho, sinceramente, porque eso es algo que nunca se ha podido comprobar que se puede hacer realmente. Sí que alguna vez he comentado sobre reactores de fusión, no diríamos convencional, fusión en caliente, ¿no? El problema de los reactores de fusión, hay una broma del sector que dice que siempre faltan 50 años para que llegue el primer reactor de fusión, ¿no? Son proyectos de una altísima complejidad, no está garantizado que vayan a tener éxito, y de hecho pues existen muy buenas razones desde el punto de vista físico para pensar que a lo mejor no es posible hacerlo. En todo caso, los plazos que se manejan a nivel del proyecto más importante relacionado con la fusión, que es el de Fusion for Energy, que la gente lo conoce por lo del ITER, el reactor de ITER, pero el ITER es el primero de 3 reactores que se tienen que construir, Es que ahora tenéis que tener en cuenta que los plazos totales para la compleción de todo el experimento y que toda la experiencia que se tiene que ganar para poder seguir cubriendo etapas, estaríamos hablando de un mínimo de 35 años a 50 según los propios proponentes de este proyecto. No llega a tiempo, es que incluso con 35 años no llegaría a tiempo.
¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues evidentemente las fuentes de energía renovables. Entonces las fuentes de energía renovables, pues evidentemente van a ser en lo que cada vez más nos vamos a apoyar en el futuro. No particularmente pues la energía mareomotriz o undimotriz, porque estas tienen, digamos, una escalabilidad muy limitada. Hay ciertos sitios del planeta donde tú puedes extraer una cantidad de energía significativa de esto, pero en todo caso son cantidades que están, aunque sean significativas, están muy lejos y muy por debajo de lo que se está consumiendo. Es que estamos consumiendo una cantidad absolutamente gigantesca de energía. Hay soluciones que pueden funcionar en ciertos sitios, pues también pues geotérmica y otros tipos de fuentes no renovables, pero al final las principales son las que se suelen hablar: la hidroeléctrica, que no se habla mucho porque claro, en Europa ya está muy agotada, no se puede hacer mucho más, la eólica y la fotovoltaica. El problema es que si tú vas a mirar cuál es el potencial máximo de todas estas fuentes, que es un potencial muy grande, pero no es infinito, entonces uno ve que el potencial que es técnicamente aprovechable, hay discrepancias entre los autores. Hay autores que dicen que se podría llegar a consumir hasta el 200% de toda la energía que se consume en el mundo, otros que son mucho más pesimistas y que dicen que sería alrededor del 20 o 30%, y yo pues me quedo entre el 30 y el 50%. Que cuidado, que aprovechar, tener una disponibilidad de energía entre el 30 y el 50% de la que consumimos hoy en día, eso es muchísima energía, y no tenemos que olvidar que la mayor parte de la energía hoy en día se malgasta, se desaprovecha porque tiene un sentido económico hacerlo. Entonces, con una organización social diferente, una manera de consumir diferente, unos modelos productivos diferentes, eso sería más que de sobras para cubrir las necesidades reales de la población y además de una manera más justa y equitativa a nivel de todo el planeta. Pero no con el sistema económico y productivo que tenemos. Eso es lo primero que habría que modificar. Hemos visto en tu blog que hablas de que se está exagerando el potencial real de las energías renovables y que se están camuflando las limitaciones que estas fuentes tienen. ¿Cuáles son las principales limitaciones y cuáles crees que no se van a poder superar con las investigaciones en curso? Hay una cosa que a mí me hace gracia, esto me pasa como también cuando discuto con la gente que defiende la energía nuclear. La investigación en energía renovable no ha empezado ayer, ni hace 10 años, ni hace 40, hace más. Entonces, aunque siempre existe un margen para la mejora y nunca hay que parar de investigar, tenemos que ser conscientes de que se produce también un fenómeno de retornos decrecientes en la investigación. Cuando tú tienes algo que no tienes nada en absoluto, al principio es un gran rendimiento en función del esfuerzo que tú inviertes. A medida que ya vas teniendo algo, pues va costando cada vez más conseguir rendimientos semejantes a los del pasado y llega un momento que entras en esta fase de rendimientos decrecientes con respecto al aprovechamiento de la energía renovable, en la que se pueden producir incrementos aditivos, pero no grandes saltos cualitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la fotovoltaica, existen materiales de laboratorio que se conocen desde hace muchos años, no se acaban de inventar, que tienen rendimientos mucho mejores que las placas fotovoltaicas de silicio amorfo o policristalino que estamos utilizando actualmente, ¿vale? El problema es que este tipo de materiales son caros de producir a escala, los materiales son escasos, tienen otro tipo de problemas de fragilidad, que se deterioran al medio ambiente, etcétera, y nunca hemos salido de ahí, y en eso estamos. Entonces al final pues se siguen poniendo pues otros materiales mucho más contrastados que sabemos que pueden funcionar en la escala comercial que los estamos explotando. Pasa algo parecido con la eólica, es decir, la eólica, sabemos que al final la manera de intentar producir más energía es hacer aerogeneradores cada vez más grandes, con brazos más grandes, pero también necesitas que sople viento más intenso. Es por eso que ahora giramos los ojos hacia la eólica marina, pero es que en eólica marina tampoco acabamos de empezar a investigar, los primeros aerogeneradores marinos ya los puso Dinamarca hace la friolera de 50 años. Y ahí en el Mar del Norte tenemos parques eólicos con más de 20 años de antigüedad y se ha hecho muchísima experimentación de digamos que se ha hecho mucha curva de aprendizaje de todos los problemas que conlleva la eólica marina. La eólica marina, pues el mar es un ambiente agresivo, eso la gente no lo suele tener en cuenta, la propia agua de mar es corrosiva y luego pues tienes el problema de que las tempestades son más fuertes, ¿no? El mar es un buen sitio para poner aerogeneradores porque el viento sopla más constante, pero cuando viene una tempestad no tienes nada que te ponga reparo y evidentemente te la comes tú con patatas. Y eso pues causa problemas a nivel de mantenimiento y demás. Bueno, se puede seguir experimentando, pero yo tengo un conocimiento, yo creo, bastante general de qué es lo que se está probando y demás. Yo creo que a nivel de estas soluciones, los incrementos de rendimiento que se pueden esperar son marginales y sobre todo despreciables con la magnitud de lo que necesitamos, ¿vale?
Donde yo veo que hay algunas posibilidades es con todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de materia vegetal de diversas maneras para producir combustibles. Es un tema muy delicado, porque si uno intenta mantener el modelo productivo actual, que es un modelo dirigido hacia el crecimiento, pues uno es capaz de deforestar todos los bosques de Cataluña y de España y del mundo haciendo esto, un poco como la isla de Pascua, cuando colapsaron, pero un aprovechamiento sensato teniendo en cuenta muchos aspectos, haciendo una visión muy integral, por ejemplo, cerrando los ciclos biogeoquímicos, los elementos que intervienen en los bosques, etcétera, tendría algunas posibilidades interesantes de ofrecer, digamos, soluciones pensando en la situación real a la que nos vamos a enfrentar de aquí a unos pocos años, ¿eh? Que para mí el punto crítico es conseguir combustibles para mantener en marcha una cantidad mínima de vehículos. También tienes que tener en cuenta que, los motores de combustión interna son muy poco eficientes, ¿eh? O sea, la eficiencia del motor de gasolina media se encuentra en torno al 15% y la del diésel entre el 20 y el 25%. Entonces, bueno, pues aquí hay cosas que se pueden hacer a nivel de ingeniería, pero muchas veces es cambiar la manera de explotar. Por ejemplo, pues sabemos que el rozamiento turbulento crece cuadráticamente con la velocidad a partir de 40 km por hora. Pues no vayas a más de 40 km por hora. Es que yo creo que es más bien ese tipo de cosas a las que tenemos que empezar a pensar. Recientemente se ha presentado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética por el Gobierno de España. ¿Qué te parece este anteproyecto de ley? ¿Es arriesgado? ¿Es modesto? ¿Es suficiente? Me lo he mirado un poco por encima. A ver, digamos, yo creo que hay buena voluntad. Yo pienso que hay una verdadera buena voluntad en este anteproyecto de ley. Es un anteproyecto de ley de todas maneras que tiene una historia larga y complicada porque ya el PP comenzó con su propio anteproyecto y este es heredero de aquel, ¿eh? Y yo creo que siempre ha habido buena voluntad, ¿eh? Ha habido una intención de avanzar en una dirección constructiva. El gran problema que para mí tienen este tipo de anteproyectos al final, o estos proyectos o las leyes cuando al final se acaban aprobando, es que en ningún momento uno quiere entrar a discutir lo que es la matriz industrial y productiva que tenemos. Entonces se está intentando conseguir un sistema que mediante fuentes de energía renovables uno consiga cuadrar el círculo de la descarbonización, ¿no? Reducir las emisiones de CO2. Por cierto, no se menciona el problema del suministro de combustibles fósiles, pero bueno, como se supone que los vamos a quitar poniendo fuentes de energía renovables, pues tampoco habría que hacerlo. Pues que vamos a conseguir esta descarbonización y al mismo tiempo suficiente energía para mantener en marcha todo exactamente igual. Si uno empieza a hacer números y empieza a ver los potenciales y las cifras no salen por ningún lado. De hecho, de esto empieza a haber una cierta conciencia y es lo que ha movido ahora a esta fiebre por el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el último intento de mantener en marcha la matriz industrial y productiva que tenemos actualmente, ¿no? Porque ya han visto que una cuestión muy importante que hay que comentar, si tú miras el consumo de electricidad en España, la electricidad representa solamente el 20% o un poco más de toda la energía final que se consume en España. Entonces, más que preocuparnos en producir más energía eléctrica de forma renovable en un país que está sobreabastecido, porque esto también hay que decirlo, es decir, en España hay 108 gigavatios de potencia eléctrica instalada para un país en el que la media de consumo es de 30, y el máximo de consumo fue de 45 gigavatios en julio del 2008. Tienes que tener un cierto grado de redundancia. Pero hombre, yo creo que con un 100%, un poquito más del 100% de redundancia hay de sobras, ¿no? Entonces con unos 70 gigavatios tenemos 108. Cuando además se está observando que el consumo de electricidad en España lleva decreciendo desde el año 2008, porque en realidad la electricidad, que es una forma de energía de alto valor añadido, en realidad es subsidiaria del resto de actividad económica. Entonces, esto yo creo que también se empieza a dar cuenta de que hay este problema, de que producir electricidad no es lo que necesitamos. Este es un problema. Luego hay otro problema mucho más complicado y más sutil, que es que la integración de los efectos de intermitencia e inestabilidad de la red cuando introduces muchas fuentes renovables no son fáciles de gestionar, y también de aquí el interés por forma de energía, otro vector energético que no sea el eléctrico. Y esto es lo que está motivando el interés por el hidrógeno verde. Lo que pasa es que el hidrógeno verde es muy mala solución. Entonces, al final, el problema viene en este tipo de anteproyectos y sobre todo esta extensión que se está haciendo ahora hacia la iniciativa de descarbonización, se inscribe en esta idea de no cambiar para nada la matriz industrial. Pero el problema es que esto no va a ser posible porque al final el problema es que no va a ser con hidrógeno que vamos a solucionar el problema.
Nos gustaría saber si las cosas se pueden hacer bien o al menos un poco mejor. ¿En qué país o países crees que se están implementando mejores políticas de cara a la situación energética que vivimos? Esta pregunta es bastante difícil de contestar. O sea, de manera objetiva, ningún país está tomando medidas, ningún país hasta donde yo sé, está tomando las medidas adecuadas para hacerle frente a este problema. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, los países nórdicos, que tienen poca población y que además tienen un gran suministro eléctrico renovable, fundamentalmente por la hidráulica, porque son países montañosos y entonces no les vais que se pueden aprovechar. Yo creo que poco a poco se va implantando una cultura, ¿no? Por ejemplo, esto que llaman, no me acuerdo el término en alemán, ¿no? Pero la vergüenza de viajar, ¿no? El tema de que la gente tiene que aprender a vivir, pues, más en proximidad y tal. Ese tipo de cosas que además van más en el tema de concienciación personal de la gente, yo creo que van en la dirección adecuada de lo que va a ser necesario durante los próximos años. Existen iniciativas muy interesantes, no necesariamente a nivel gubernamental, en muchos países, pero por ejemplo en el Reino Unido existen muchas iniciativas a nivel municipal y de comunidades, de lo que llaman las ciudades de transición, que básicamente lo que están haciendo es apostar por esto mismo, ¿no? Por hacer un consumo más local, por fomentar una economía local, por intentar evitar, sobre todo, pues fomentar, necesitar recursos que vengan de lejos y fomentar lo que se llama la resiliencia, la adaptabilidad, ¿no? En España ha habido varios, unos cuantos, bastantes, ayuntamientos que han suscrito mociones, apoyando pues la adhesión de los municipios a las ciudades en transición, al proyecto de redes de transición. Y hay un montón de pequeñas iniciativas dispersas por todos los territorios que yo creo que va en la dirección correcta. Después, mirando más allá de la visión eurocéntrica o de los países occidentales, a nivel de muchos países, sobre todo de América Latina, existen muchas iniciativas que van justamente en la dirección, al mismo tiempo de empoderar a la población local, que van en la dirección de favorecer pues un consumo local, responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no, a nivel gubernamental no veo claramente identificable en este momento ninguna iniciativa que vaya en la dirección correcta, que los nórdicos quizás son los que van un poquito más por delante, pero a nivel más local y a nivel de comunidades yo creo que sí que hay muchas iniciativas, lo que pasa es que bueno, el peso relativo que tienen pues es relativamente pequeño. ¿Parece acertado el cierre de las centrales nucleares cuando todavía no hay alternativas que nos proporcionen tal cantidad de energía con limitado impacto ambiental? ¿Se trata de una decisión de interés ecologista o hay intereses políticos económicos detrás? Yo creo que ni hay intereses ecologistas, ni intereses políticos, ni económicos. Hay el problema de que se acaba el uranio. Es así de sencillo. Es así de triste y así de sencillo. Porque además, una cosa que hemos comprobado con muchos países que han sido productores de uranio, es que, digamos, la curva de producción, tú generalmente cuando extraes cualquier materia prima, ya sea petróleo, gas natural, carbón, uranio, tú tienes lo que se llama una curva de producción. Primera fase exploratoria en la que vas aprendiendo cómo es el yacimiento, la producción va aumentando a medida que lo vas conociendo mejor, llegas a un máximo y después pues tú tienes una fase de declive que puede ser más lenta o más rápida en función del tipo de materia prima que estás explotando. Es un hecho comprobado que la producción de las minas de uranio decae muy deprisa. Por la geología, estamos hablando de un material que tiene un número atómico muy elevado. Tenemos que recordar que nosotros no dejamos de ser más que los restos de una antigua estrella que estaba aquí y que es lo que ha dejado nuestro Sol y luego nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente el uranio hay cantidades más pequeñas y se encuentra además en determinadas formaciones geológicas, favorecen esto, favorecen que el declive sea bastante rápido. La propia Agencia Internacional de la Energía ya hace algunos cuantos años que anticipa que habrá un déficit de suministro muy importante de uranio a partir del año 2025 como por casualidad. Y entonces en ese contexto yo creo que es bastante absurdo plantearse hacer una gran apuesta por la energía nuclear, ¿no? De hecho es bastante significativo, un país muy nuclearizado como es Francia, pretenden que de aquí a 2030 cerrar la mitad de las centrales nucleares. Que Francia, que además por otro tipo de razones, también por la force de frappe, ¿no? La capacidad de tener una capacidad nuclear militar, había apostado muchísimo a la energía nuclear, se plantea cerrar la mitad de sus centrales de aquí a 2030, es bastante significativo. También os tengo que decir que en el momento actual el 56% de las centrales nucleares francesas están cerradas. Francia está teniendo problemas para suministrarse uranio.
Y esto yo creo que es lo que explica la gran cantidad de cierres de centrales que impulsó Angela Merkel. No lo olvidemos, física nuclear. Yo creo que a veces la gente también pierde a veces de vista algunos detalles interesantes. En Alemania, o sea, todo el Energiewende, la revolución que ellos han hecho en Alemania, ha sido no para quitar las centrales térmicas de carbón, sino para quitar las centrales nucleares, que las han reducido a la mitad. Ahora Francia se ve abocado a esto y España progresivamente pues ya está cerrando centrales nucleares. En España podríamos cerrar mañana mismo las centrales nucleares y no sería un problema. O sea, no comprometería la estabilidad de la red. Tendríamos que hacer más recurso a las centrales de gas de ciclo combinado. Pero yo, en todo caso, con respecto al nuclear, mi impresión es que lo que está determinando la agenda es la carencia de uranio, que se está haciendo muy palpable. En la transición energética, planificada o obligada, que va a haber a nivel mundial de energías fósiles a energías renovables, se van a agudizar las diferencias entre países ricos y pobres. Esto puede favorecer el abuso de países ricos sobre países pobres y que se aprovechen de sus recursos. ¿Cómo afectará de manera distinta esta transición? ¿La transición energética se va a hacer a costa de los países más pobres y de sus recursos y ecología? Bueno, a ver, es que desde luego si pasase no sería una sorpresa. Oye, desde la conferencia de Berlín en la que Europa básicamente se repartió a África, pues por supuesto que sí. O sea, yo creo que hay una cierta tendencia a la apropiación desde los grandes proyectos hidráulicos que están fomentando empresas españolas en Sudamérica, además pues con gran contestación popular y significativos niveles de represión de las poblaciones indígenas que no están de acuerdo con estos proyectos, bueno, ya una fase de intento de apropiación de algunos materiales estratégicos, como por ejemplo el litio, ¿no? Lo que pasó en Bolivia por el tema de los yacimientos del Salar de Uyuni, ¿no? Pues que había bastante interés en que esto, digamos, que se sacase el litio de allá y que se garantizase el suministro. Entonces sí, claro que hay un posicionamiento para muchas cosas. Mira, os cuento un ejemplo que yo creo que para mí es bastante significativo, que es un proyecto que impulsa Alemania en el Congo. En el Congo, en el río Inga, Alemania está promoviendo existe ya una central hidroeléctrica bastante grande y Alemania está pagando dinero, está subvencionando el gobierno alemán y varias empresas alemanas para montar una planta de producción de hidrógeno verde, como no, por electrólisis y además con la idea de que este hidrógeno verde sea exportado hacia Europa. Entonces yo creo que ejemplifica bastante bien esta idea de apropiación de los recursos. Entonces sí, Europa efectivamente está posicionándose y yo creo que la intención de hacer lo que dices está. Otra cosa es que funcione. Porque claro, no estamos hablando ya de sustancias energéticamente densas y estables como el petróleo, sino que ya estamos básicamente pues por las migajas que han quedado en el plato de la energía y no van a ser tan fáciles de aprovechar. Creo que puede ser interesante para terminar la entrevista comentar algunas de las medidas que propones en el libro para amortiguar el colapso en los próximos años. Por ejemplo, en las medidas sociales propones la redefinición del dinero. ¿Nos podrías explicar las dimensiones de esta redefinición? Hablas, por ejemplo, de mantener políticas monetarias no expansivas. ¿Qué implicación puede tener, por ejemplo, en Europa, que la política monetaria recaiga en un organismo internacional como el Banco Central Europeo? Bueno, tenemos que pensar que, bancos centrales actuales, bancos centrales en el fondo no son bancos públicos, ¿no? Con lo cual al final acaba siendo la máxima autoridad monetaria responsable de crear el dinero, resulta que en realidad pues está moviéndose por intereses vinculados a las grandes corporaciones. Eso por sí no sería malo, si no fuera justamente porque las políticas que vienen son dirigidas hacia la expansión de la economía en un momento que la expansión no es posible y que además tienden a diagnosticar erróneamente problemas causados por la oferta pensando que son problemas causados por la demanda, ¿no? Entonces ahí el abatamiento del precio del dinero cuando ves que la economía se gripa, que no es capaz de seguir, sin entender que hay un problema de acceso a realmente los recursos que hacen falta para poder expandiéndose, porque esto no entra dentro de los planes de economía de esta gente. Entonces la redefinición del papel del dinero, tienes que pensar una cosa, al final el dinero no deja de ser un mecanismo de asignación de recursos, porque al final cuando tú tienes dinero tienes acceso a los recursos. Entonces, bueno, pues si tú no permites la emisión de deuda por parte de los bancos, si tú funcionas con una masa monetaria mucho más controlada, fija o incluso decreciente, hay que tener en cuenta que el dinero al final también es un facilitador de las operaciones de intercambio, pero eso es una función diferente del dinero. El problema es que lo que llamamos dinero tiene varias funciones al mismo tiempo, pero sí que lo que eso puede permitir es que una masa de dinero expandiéndose creada en virtud de la deuda. Entonces yo creo que en general, a diferencia de lo que se hace ahora, pues hay que implementar medidas. Por ejemplo, yo no sé exactamente en qué punto,
con un coeficiente de caja seguramente pues mucho mayor que el que se está utilizando actualmente, con lo cual quiere decir que se presta dinero realmente que se tiene, no dinero que uno hace un apunte, una deuda y yo creo que me devolverás. Crédito quiere decir eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Y en general, teniendo en cuenta que si tú favoreces políticas expansivas, al final lo que estás favoreciendo es un mayor consumo de recursos que a lo mejor no están disponibles. Entonces también medidas, por ejemplo, para contener el uso imposible de los recursos disponibles es asignar cuotas. Lo que pasa cuando algo se vuelve escaso y es necesario, que es racionamiento. Entonces, cuando uno empieza a hablar de racionamiento con tapujos y ambajes, pues podemos disimularlo, ¿no? Podemos hacer muchos eufemismos, pero realmente lo que uno habla es de racionamiento, pero el racionamiento es inevitable y como además estamos hablando de un bien indispensable, porque la gran diferencia que tiene la energía en general es que es un bien absolutamente necesario para poder hacer actividad económica, pues tú tienes que tomar decisiones de cómo vas a asignar esos recursos, teniendo en cuenta que hay cosas que son más básicas, comer, que otras cosas que a lo mejor son más accesorias. Entonces, la definición concreta de cómo hay que asignar el dinero es bastante compleja. Lo que uno puede actuar más fácilmente es sobre la asignación de los recursos, pero aquí de nuevo hace falta un gran diálogo social. ¿Qué tipo de actividades vamos a privilegiar? Y después con los excedentes, si los hay, ¿cómo se asignan? Primero qué, después qué. Es un tipo de debate muy complejo, pero al final son decisiones de carácter social. ¿Pero cómo se hace eso? Pues no es nada sencillo. Muchas gracias, Antonio. Por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si querrías decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, después de todo lo que ya he dicho, yo creo que ya está bien, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias y que vaya bien. Muchas gracias a vosotros. Bibliografía comentada. Hemos pensado que sería interesante para todos, aparte de la entrevista, que ha sido muy completa, añadir algunas referencias bibliográficas para aquellos que quieran ir un poco más allá de lo que se ha dicho, expandir algunos puntos o tocar algunos elementos acerca de sostenibilidad que quizás no se han tratado tanto en la entrevista, ¿no? Porque obviamente tenemos un tiempo limitado y no se pueden tocar todos los temas. El primer libro, Guillem, no sé si habrás oído hablar de él, es de Joaquim Sempere, que es un profesor histórico, yo diría, en la UB. Se llama Mejor con menos, necesidades, explosión consumista y crisis ecológica. Lo publicó en 2009. Y este libro no está directamente relacionado con la cuestión energética, yo diría. De alguna manera sí, pero no directamente, no es un libro exclusivamente sobre ello. Pero es muy relevante ya que trata de forma muy innovadora y documentada la relación entre las necesidades humanas, el consumismo, el sistema técnico-social y la crisis ecológica. Entonces, criticar el consumismo se ha convertido en una especie de cliché repetitivo y manido, pero este libro es innovador en el sentido que va más allá de lugares comunes y analiza en mayor profundidad histórica y analítica esta cuestión. Como Toriel comentaba en la entrevista, lo más probable es que, a pesar del crecimiento exponencial de las renovables y de posibles innovaciones que puedan introducirse, todo esto seguramente no será suficiente y de alguna manera u otra tenemos que replantear nuestras formas de consumo y la matriz industrial. Es decir, una tesis muy en la línea de Antonio Turiel, entiendo. En cierta manera yo diría que coinciden en la misma escuela, tienen un cierto cariz decrecentista en este sentido. Como hemos visto en la entrevista, decrecentismo significa replantear nuestras economías para que en vez de estar enfocadas en la producción de bienes y servicios, esté enfocada en, el cumplimiento de las necesidades humanas y en el bienestar. Sí, claro, es que en esta línea, de hecho, yo en la entrevista he citado un libro de Daniel Tanuro, que es El imposible capitalismo verde, que desde aquí, cogiendo la palabra en tu sección, recomiendo como bibliografía. Y justamente es un libro que vuelve a la tesis que también defiende Daniel Tanuro al final, ¿no? Que no es un problema meramente técnico, de ingeniería, de buscar la forma más eficiente de extraer energía verde, sino que al final es un problema sistémico, es un problema interdisciplinar de alguna forma, en el que el propio sistema capitalista estaría pidiendo demasiado consumo de energía, de forma inherente al propio sistema, es decir, un problema, como he dicho antes, sistémico, ¿no? Sí, de hecho el libro de Sempere yo diría que es muy interesante porque más allá de toda la cuestión más, de ingeniería del sistema energético, él se centra en la cuestión más social, en cómo las necesidades humanas no están directamente relacionadas en realidad con los productos y servicios con que las cumplimos. Es decir,
Por ejemplo, hoy en día un adolescente, para ser parte de su grupo de amigos, de su grupo en la escuela, en el instituto, para no estar excluido de este grupo necesita tener un teléfono móvil. Esto 40 años atrás no tendría ningún sentido y en cambio hoy es una tecnología necesaria, aunque sea en términos medioambientales muy dañina, ¿no? Entonces Sempered hace esta conexión entre las necesidades humanas y lo que él llama la fabricación de estas necesidades humanas, por la industria de la publicidad, por todo el sistema productivista que se comentaba con Turiel. Entonces es una comprensión sistémica del consumismo y de estas necesidades humanas. Después, otro libro, sí más relacionado con lo que hemos hablado, es El final de la era del petróleo barato, escrito por Joaquim Sampere y Enric Tello en coordinación, porque en realidad es una compilación de escritos de diferentes autores. Este es un tema tremendamente importante, como se ha tratado con Turiel, y lo que me interesa de este libro es que se tratan diferentes vertientes. Por ejemplo, en la entrevista con Turiel hemos hablado de la cuestión de los biocombustibles, pero en este libro hay un par de textos, de hecho, que tratan esta cuestión en más profundidad, aportando datos, explicando tendencias que se han producido en este campo y, en definitiva, criticando por qué no debemos poner muchas esperanzas en esta opción. También se incluyen otros textos sobre la conexión entre el petróleo y el militarismo y otras cuestiones geopolíticas que están obviamente muy relacionadas con este proceso tan importante de decadencia del petróleo. No se han podido tratar mucho en la entrevista con Turiel y por eso yo creo que es una lectura especialmente recomendable para aquellos a los que les haya interesado el tema. Genial. ¿Qué más nos traes, Óscar? Pues mira, otra referencia que tenía preparada, de hecho no es un libro, por lo que es un poco una referencia innovadora en este sentido, es una web, es una plataforma que se llama Europserver, que básicamente recoge estudios e informes anuales sobre la evolución de las energías renovables en Europa. Obviamente relacionado con la crisis del petróleo, y como ha dicho Turiel, las renovables son muy importantes. Según sus cálculos, estas solo podrán cubrir el 30 o 40% de nuestro consumo energético actual, lo cual no es muy buena noticia en cierto sentido, pero sigue siendo la mejor opción que tenemos ahora mismo. Esta plataforma Europserver lo que hace es publicar informes anuales sobre las diferentes energías renovables más importantes. Por ejemplo, la energía eólica, la energía solar o energías algo más innovadoras. También ha salido el tema como la energía mareomotriz. Entonces aporta datos tales como el número de trabajos creados, el potencial de cada tipo de energía, la capacidad energética instalada en cada país, etc. Otra referencia que traigo es de hecho un libro muy importante y se ha tratado el tema en la entrevista con Turiel, y es el famoso libro de Jared Diamond que se llama Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen. Seguramente todos nuestros oyentes tienen una idea de qué significa este concepto, pero me parece interesante ver la definición de colapso que da este autor. Jared Diamond define el colapso como una disminución drástica del tamaño de la población humana y o de la complejidad política, económica y social de esta, en una área considerable durante un tiempo prolongado. De hecho, lo que más me interesa de este libro es que no solo teoriza sobre el posible colapso que podríamos enfrentarnos en las próximas décadas, sino que repasa algunos ejemplos históricos de colapsos sociales que se han dado y que se pueden estudiar objetivamente. Ostras, pues Turiel ha comentado el famoso caso de la isla de Pascua, ¿no? Exacto. Es uno de los casos más interesantes y de hecho es uno de los casos que Jared Diamond estudia en su libro. La isla de Pascua creo que Turiel no lo ha llegado a comentar en más profundidad. Es una isla perteneciente a Chile que era el hogar de una civilización antigua que simplemente se extinguió porque agotaron todos los recursos de la isla, sobre todo la madera. Hay otros casos, por ejemplo, hay una civilización que se estableció en Groenlandia allá por el año 1000, proveniente del norte de Europa. De hecho, se cree que fueron los primeros europeos en llegar a América realmente, pero simplemente se extinguieron por el uso que hacían de los recursos, por el creciente frío que se instauró en la zona, es decir, un cambio climático, aunque en este sentido inverso, y también por ciertas creencias culturales, es decir, esta civilización, por ejemplo, estaba en contra, era un tabú consumir pescado, que obviamente son los recursos más habituales en esa zona, y ese fue uno de los factores clave que provocaron seguramente su decadencia. Desde un punto de vista de sostenibilidad, aquí podríamos de hecho hacer algunas reflexiones un poco provocativas sobre cómo algunas personas se escandalizan cuando se propone reducir el consumo de carne, o incluso, este es un tema que se tratará en el próximo número de Audience, el consumo de insectos como una alternativa más sostenible al consumo de carne. Creo que una de las cosas que más nos deben preocupar de este estudio de Jared Diamond
es que una de las primeras lecciones que hay que aprender de estos colapsos, ya sea de los mayas, de los Anasazi, de los isleños de Pascua, es que estos colapsos se produjeron a menudo solo 1 o 2 décadas después de que la sociedad alcanzara su máximo número de habitantes o su máximo de riqueza y poder. Y según Diamond, la razón es muy sencilla, es que el máximo de población, el máximo de riqueza, supone también el máximo consumo de recursos, y la mayor producción de recursos y residuos significa el máximo impacto medioambiental. Ostras, Óscar, yo después de este número de podcast, no sé si saldremos aquí con ganas de cambiar el mundo o con ganas de suicidarnos, no sé. Yo creo que saldremos más tristes que alegres, pero intentaré que la última referencia sea un poco más positiva. Sí, bueno, al menos que nos dé la opción a poder cambiar esta situación, ¿no? Yo creo que es interesante llevar todas estas reflexiones y todos estos estudios a posibles alternativas que podamos implementar para simplemente, salir lo mejor parados que podamos de esta situación. Vayamos con la siguiente recomendación bibliográfica, que de hecho está en esta línea de lo que comentaba de los límites medioambientales que no hay que sobrepasar. Esta de hecho es una recomendación bibliográfica muy corta, son solo 4 páginas, en inglés eso sí, y es un artículo publicado en 2009 en la revista Nature, que se llamaría en español Un espacio operativo seguro para la humanidad. Este es un artículo que se ha hecho famoso en los círculos que estudian cuestiones de sostenibilidad, pero también fuera de estos círculos, que se propone algo bastante ambicioso y muy importante. Esto es, identificar y cuantificar los límites planetarios que no deben transgredirse para evitar que las actividades humanas provoquen un cambio ambiental inaceptable. Es decir, los autores se proponen un marco basado en límites planetarios, los cuales definen el espacio seguro para la humanidad con respecto al ecosistema, y estos límites están asociados a subsistemas y procesos biofísicos del planeta que son muy importantes para nuestro futuro. La cuestión, que ha devenido muy importante y que se hizo evidente con la publicación de este artículo, es que muchos de estos subsistemas reaccionan de forma no lineal, de hecho, a menudo de forma abrupta, y son particularmente sensibles a ciertas variables clave. Es decir, si se cruzan ciertos umbrales, subsistemas importantes pueden pasar a un nuevo estado, y eso a menudo tiene consecuencias perjudiciales o incluso desastrosas en la línea de lo que decíamos del colapso para los seres humanos. ¿Podrías poner algún ejemplo? Sí, mira, yo creo que un ejemplo muy interesante en esta idea de unos límites que no se deben sobrepasar o si no otros fenómenos medioambientales se podrían disparar es lo que está pasando en el Ártico. Entonces, como todos sabemos, existe un proceso que se llama el calentamiento global, que en gran medida se debe al CO2, a la emisión de CO2, que hace que se derrita el hielo. Pero lo interesante es que en los últimos años los científicos han descubierto que hay una serie de condiciones y de factores que hacen que este fenómeno se esté acelerando en el Ártico específicamente. Y son 2. El primer factor es que se está fundiendo las capas de permafrost. Las capas de permafrost son las capas de tierra y suelo permanentemente congelados desde hace siglos. Pues bien, el permafrost está emitiendo carbono y metano adicional a lo que ya estamos emitiendo los humanos, lo cual no hace más que acelerar este proceso de calentamiento global que comentábamos. Es decir, estamos ante un fenómeno que se autorrefuerza. El calentamiento global genera el descongelamiento del Ártico y este descongelamiento supone más emisiones de metano y de carbono. De hecho, otro fenómeno que refuerza este calentamiento global es el propio derretimiento del hielo. Es decir, si se derrite el hielo, que obviamente es una capa blanca que refleja la luz, haciendo que la zona esté más fría porque no absorbe la luz y por lo tanto no se calienta más, pues al derretirse se provoca que esta luz sí que se absorba más en la tierra, en el territorio que queda descubierto, y por lo tanto que el calentamiento de la zona se refuerce aún más. Y por eso, mientras que hoy en día se calcula que la temperatura, comparado con niveles preindustriales, ya ha subido 1 grado en la Tierra, en el Ártico específicamente ha subido 2 grados. Bueno, muchas gracias, Óscar. Una muy completa bibliografía, diría yo. La verdad, el oyente podrá pasar rápidamente de ser oyente a ser lector y investigador prácticamente, ¿no? Sí. ¿Quieres que acabe con una algo más positiva o para proponer ciertas alternativas? Venga, va, adelante. Pues de hecho está en línea con los límites que comentaba en el artículo anterior, y es que Kate Raworth publicó el libro Economía Rosquilla, o Donut Economics en inglés, que es un concepto que, construyendo sobre lo que ya habían dicho estos autores en 2009, propone un modelo económico que se basa en no sobrepasar estos nuevos límites medioambientales que habían identificado los autores de Nature, pero añadiéndole una serie de límites sociales que siempre deberían cumplirse.
Es decir, siguiendo la forma de un donut, se trataría de una serie de límites que no se deben infrapasar, digamos, y una serie de límites medioambientales que no se deben sobrepasar. De hecho, estos límites sociales propone que estén en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, que representan los fundamentos sociales del bienestar humano, y esto va en línea con la idea explorada en el libro que comentábamos primero de todo, el libro de Joaquim Sempere sobre necesidades humanas. Sempere decía que para maximizar el bienestar minimizando el impacto medioambiental, había que diferenciar entre necesidades humanas propiamente dichas y los satisfactores específicos con los que éstas se cumplen. En una economía de la rosquilla, por lo tanto, habría que hacer una transición hacia satisfactores de necesidades que sean más eficientes en términos de maximizar el bienestar humano, es decir, el grado en el que se contentan las necesidades humanas, a la vez que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente. Y esto, la autora propone una serie de indicadores con lo que se podría medir. ¿Tú qué crees, Óscar? ¿Estos límites de la economía rosquilla serían condiciones suficientes para evitar el colapso o para un buen funcionamiento de la economía? ¿O son solo necesarias? Bien, yo creo que los límites que se proponen son de hecho muy positivos. Es decir, si realmente viviéramos en una sociedad que respeta ambos límites estaría bien. Yo creo que el principal problema en esto es que realmente no existen hoy en día formas completamente adecuadas de medir estos límites. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron hace ya años, pero aún hoy se están desarrollando formas de realmente medir si se están cumpliendo o no en el mundo. Y lo mismo pasa con los límites medioambientales. Incluso los propios autores reconocieron que aún había muchos problemas para medir si realmente la humanidad estaba sobrepasando los límites o no. Muy interesante lo que dices. Sí, por lo tanto, es una idea en la que se debe avanzar, se debe estudiar y hacer más investigación. Como idea teórica está bien, pero hoy en día tiene una aplicación limitada, yo creo. De acuerdo. Y esto sería todo. Realmente se podrían comentar muchos más libros, muchos más artículos en este terreno, que como veis es muy interesante y cada año se publican nuevas contribuciones que añaden mucho. Pero creo que estas publicaciones, estudian diferentes perspectivas, estudian diferentes factores que se han comentado en la entrevista, por lo cual yo creo que hasta aquí es suficiente. Muchas gracias, Óscar. Nos toca despedirnos. Muchas gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración, Óscar y Laura. Yo a ti, Laura, quería preguntarte, ya que Óscar ya ha opinado al respecto en su sección, ¿qué te ha parecido la perspectiva de Antonio Turiel y en general la perspectiva que hemos querido dar en este podcast sobre el tema? Creo que hemos tocado temas bastante interesantes, desde un punto de vista bastante técnico, pero al final Antonio tiene un tono divulgativo y por lo tanto creo que es accesible a todo el mundo. Se ha hablado de la problemática del petróleo, que quizás es más conocida, pero también en general de las energías fósiles. Y aunque Antonio es muy crudo con la realidad, también nos ha dado alternativas y un poco de esperanza en el futuro que nos viene. Crudo con la realidad como el petróleo. Perdonad la broma, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Chao. Adiós.